Buenos días, amigos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el cuerpo de aceleración del Chevrolet Sting y, o sea, el Chevrolet Sting o el comúnmente llamado Baleno, pues. Este vehículo presenta problemas de aceleración, ¿ok? Entonces, vamos a conocerlo un poquito. ¿Qué pasa? Cuando yo retiro este cuerpo de aceleración del vehículo, me consigo con que esta parte de acá tenía silicón. Esta parte, ni esta parte llevan silicón, ninguna de las dos. Esto lleva una empacadura y esto también lleva una empacadura. Si no la consiguen, para el caso de este lado, le pueden reutilizar la misma siempre y cuando no esté rota. Le pueden echar, pero es un toquecito mínimo a las orillas de cada lado, de la empacadura solamente, ¿ok? Este, para que a la hora de colocarlo no vayan a embadurnar todos los conductos de la parte donde está, donde pasa el pase de agua caliente del carro y este, la parte del conducto de aire, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En este momento no, o sea, cuando yo lo fui a revisar pensaba que era algo más sencillo, pero como lo vi muy sucio, yo les voy a dejar unas imágenes por acá para que vean en el estado en que estaba, con el pegoste de silicón que tenía por acá, estaba negro, totalmente carbonizado por este lado y por este lado. No sé si lo notan, ahorita está limpio. No quise grabar el video de cómo limpiarlo porque hay bastante video ahorita en la red de cómo limpiarlo. Pero sí quise acotar la parte de lo que no se debe hacer con este tipo de dispositivos del vehículo. ¿Ok? Entonces, en esta parte de acá es una empacadura. Si no la consiguen original, la pueden hacer con una carpeta. Se van a apoyar con una carpeta de esas amarillas o pueden conseguir papel velumoide de un poquito más de grosor del que tiene la carpeta y la van a apoyar sobre la otra parte del carro y le van a dar con un martillito que tenga la cabeza circular. Más que circular esférica. O sea, que sea una esfera para que cuando golpeen aquí puedan darle en las orillas para que saquen la horma de esta parte, los huecos de los tornillos y el hueco de la succión de aire. ¿Ok? La carpeta es totalmente parejo, por eso es que le digo que la hagan con la otra parte de la admisión, ¿ok? Que es plana. Entonces, una vez que ustedes golpeen esa carpeta con la orilla de todos los filos de la otra parte del cuerpo de admisión, él les va a sacar todas estas formas y ustedes la van a lograr despegar y allí van a montar su cuerpo de aceleración. En este caso sí es necesario que le reemplacen la empacadura por la original que él trae, pues, o una que ya que la puedan mandar a hacer o una genérica que sea de buena calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes le echan silicón a esto y le echan demasiada o poca cantidad, si le echan demasiada se van a filtrar por los orificios y pueden causar problemas. Igualmente, si le echan poca, pues en el momento en que esto ustedes no lo van a lograr apretar parejo, van a quedar partes filtrando aire por fuera del cuerpo de aceleración. ¿Ok? Entonces, la idea es esa. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el TPS, que es este que está acá, que es un TPS de 3 pines, ¿correcto? Y esto que está acá es lo que llamamos comúnmente la IAC. Esto es un actuador, esto no es un sensor, es un actuador. ¿Qué hace este actuador? Permite el mayor paso de aire o el menor paso de aire según la temperatura del vehículo, ¿ok? Y controla lo que es la parte del mínimo. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene unos tornillos acá. Entonces, tenemos entonces la IAC, el TPS. Esta parte de acá, a pesar de que tiene unos tornillos, no filtran aire por ningún lado, ya viene así original. El TPS es fijo, pero él va montado y ya tiene un ángulo ya de posición, ¿ok? Este tornillo que está acá, que está para acá, no es para acelerar la guaya, es para modificar el ángulo de posición de la mariposa, ¿ok? Originalmente él viene casi flojo, porque él va graduado con esta parte de acá o con la parte de acá.
La IAC también es movible, ya lleva un ángulo. Ya lo voy a explicar, vamos a desarmarlo para explicarles un poquito por qué lleva un ángulo, cómo se gradúa, ¿ok? Entonces vamos a soltar estos 4 tornillos. Cuando no, hay algunos tornillos que no son como este, porque es de estría o estrella, Phillips, por ejemplo como estos, que son unos tornillos de seguridad, como habrán podido ver en otros videos, que recomiendan hacerle una ranura lateral para poder sacarlos, ¿ok? Entonces, si quieren, los sacan todos y los modifican por unos tornillos que sean hexagonales o de llave Allen. Pero lo mejor es hexagonal. ¿Ok? Antes de meterlos, los lubrican un poquito y los colocan para que no se les oxiden. Para que sea más cómodo su reemplazo. Ok, perfecto. Entonces déjenme destapar esto. En este caso, porque ya yo los tengo flojos, no los he apretado porque la persona que va a armar el vehículo eh, le recomendé reemplazarlos pues, por unos más cómodos de utilizar, por la posición en que están ubicados en el vehículo. A veces se hace incómodo, ¿no? Para retirarlos. Por ejemplo, en el caso del TPS no es tan complicado, pero si a la hora de reemplazarlo o cambiarlo por otro, entonces sí es un poco incómodo. Es mejor colocar tornillos más cómodos. En el caso de como esto también lleva un ángulo de graduación, es preferible reemplazarlos por unos hexagonales que sean más cómodos de manipular con una llave. Ok, en este caso yo les hice una ranurita para utilizar un desarmador plano. Ok. Porque es una herramienta, no es que no se consiga, sino que muchas veces habemos mecánicos que no contamos tampoco con gran cantidad de herramientas de seguridad, que me imagino que también los fabricantes de estos vehículos te complican un poquito más la vida para que no cualquier tipo de persona puedan manipular estos dispositivos, sobre todo si no los conocen. ¿Ok? Entonces sacamos esto y listo. Dense cuenta, los conductos en este caso ya están limpios. Otra opción que tenía, otra opción no, otro problema que tenía esto, que tenía uno de estos conductos tapados en las imágenes que les voy a dejar, o se las voy a poner después de este video, de estos videos, para que lo vean. Estaba tapado este conducto, no circulaba el agua. Si se dan cuenta, allí, no sé si logran ver, una ventanita mínima. Esa ventana mínima es la que controla el mínimo del carro, junto con la IAC, con este actuador. Entonces, si los separamos, tienen que tener mucho cuidado porque generalmente esto viene una tapa acá. Esa tapa es un guardapolvo. ¿Un guardapolvo para qué? Porque esta IAC no es como otras, sino que es simplemente un hueco con un cuadrante. ¿Ok? Y esto es un eje que gira para abrir, no sé si lo logran ver, para abrir o cerrar el paso de aire de, vamos a ver si lo logro allí. Dense cuenta que abro y cierro. Entonces eso es lo que controla el mínimo. Y aparte, como esta IAC, si se fijan, tiene una corredera, no es totalmente redonda. ¿Ok? Entonces esa corredera permite controlar ese ángulo acá. Ese ángulo es para controlar el mínimo. O sea, que el menor o mayor paso de aire en ralenti del vehículo, ¿ok? Entonces he visto por ahí en algunos videos que dicen que por acá tiene en esta parte de acá donde está la parte que pasa el agua caliente hacia el cuerpo de aceleración, hay personas que dicen que acá tiene una especie de termostato. No tiene ningún termostato. Acá adentro lo que está es la otra base, porque aquí tiene, si se dan cuenta, tiene una rolinera. Entonces de este lado también hay otra.
Si te permite la temperatura de esto acá mantener esto en cierto nivel de que el frío no vaya a permitir que la rolinera se mantenga, por decirlo así, en algunos países se congele o algo así, para mantener una temperatura de lubricación en estas partes, ¿ok? No corre aceite, sino simplemente por cada rodamiento. Esta pieza sale completamente hacia acá para ser reemplazado estas dos cosas. Obviamente hay que tener herramientas especiales. ¿Por qué les digo que no tiene ningún termostato acá? Porque simplemente al este eje girar completamente significa que no tiene ninguna pieza que le ponga resistencia. Si tuviese un termostato, esta pieza estuviera trancada, estuviera dura, ¿ok? Estuviera dura y simplemente por temperatura el termostato le hiciera girar con un pequeño movimiento hacia un lado y cuando esté en frío hacia otro lado. Pero entonces no tiene ningún termostato internamente esta pieza. Simplemente controla, es para un paso de temperatura de agua caliente del motor controlado por el termostato que sí tiene el motor, ¿ok? Esta pieza es imantada. Si ustedes la colocan en la posición que va acá adentro, en ese cuadrante, ella se va a mantener fija ahí y entonces esta pieza, una vez se energiza, por la computadora obviamente, va a permitir que ella abra. Vamos a ver si lo logran ver. Lo que pasa es que está la pieza ahí, miren bien. Va a permitir que ella abra o cierre más el paso de aire, ¿ok? Entonces, una vez ustedes la montan, quizás puede ser que la monten y esté muy abierta. Entonces, allí es donde le van a dar el ángulo a la IAC. Entonces, ¿por qué le digo que hay que poner tornillos más cómodos de utilizar? Porque esta pieza entra y ustedes tienen con esta pieza controlar el mínimo, ¿ok? Recuerden que el mínimo también se controla en base a dos cosas, aire y gasolina, ¿ok? Entonces, si el carro está muy acelerado, ustedes van a buscar cerrar el paso de aire hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha es que sí cierra el paso de aire. Y hacia la izquierda les abre el paso de aire. De todos modos, ustedes cuando monten la pieza se van a dar cuenta, si lo giran hacia un lado se les va a acelerar y si lo giran hacia el otro se les va a desacelerar. Ok, entonces ya saben acá que esta es la parte del paso de aire, por aquí ingresa, por acá sale. La otra parte común es el TPS. TPS igualmente lo retiramos y él lleva como una especie de recorrido. A la hora de hacer mediciones en él, en lo que es la tierra y la señal del sensor, él tiene una resistencia. Y si lo dejamos conectado y lo medimos con un tester, que eso lo voy a dejar para otro video, a lo mejor cuando lo instalemos para tomar esa medición, dense cuenta, él entra así. Y uno tiene que llevarlo a esta posición para montarlo. Ya allí ya lleva una graduación mínima de combustible hacia el vehículo. Esto es lo que controla el paso de los inyectores, la apertura de los inyectores hacia el motor. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes modifican el ángulo de la mariposa con este tornillo, están modificando el ángulo también del TPS. ¿Por qué? Porque eso es, como el TPS es fijo, pero la mariposa no, al ustedes varían la posición del TPS. No sé si ven, ya el cuerpo de aceleración está bastante limpiecito, lo más que se pudo. Que aquí no hay mayor descontrol con la limpieza, pero sí es necesario que esté bien limpio, pues porque por acá no tiene muchos conductos de aire más que esto. Y el paso de aire de la IAC, que es este que está acá. ¿Okay? Pero es más que todo para mantener una limpieza y los cilindros del motor no reciban tanto sucio. ¿Qué otras cosas pudiera decirles? A la hora que lo monten, ya ustedes saben que entra así, TPS, y una vez que ustedes lo monten, lo llevan a su posición, hacia atrás, y ahí montan sus tornillos. ¿Ok? Son los más pequeños. Entonces, recomendación, tornillos un poco más cómodos para las personas que manipulan sus propios vehículos, o bueno, para la mayoría de los mecánicos que quieran revisarlos, pero ustedes le hagan un poquito más cómodo el trabajo, sobre todo a la hora de trabajar en el vehículo cuando este dispositivo está instalado. Ustedes se imaginan meter un destornillador de seguridad acá y tratar de aflojar un tornillo de esto. Entonces es más fácil meter una llavecita
que es angular, o sea, que está en forma de ángulo, que ustedes puedan solamente en medio aflojar para poder manipular. Entonces tratar de meter un destornillador de este lado, donde hay poco espacio, es un poquito complicado. Recuerden entonces que acá no hay ningún termostato y que esto no controla tampoco la apertura de aceleración del carro cuando el carro está frío o en caliente. Eso lo hace la computadora con el sensor de temperatura. ¿Ok? Le manda un comando a este señor y a este señor para permitir que el vehículo esté acelerado, por decirles, a 1200 RPM si está frío, y cuando el sensor detecte que está en su temperatura nominal de trabajo, este le permite bajar la, a su posición de control de mínimo normal, ¿ok? Al vehículo. Pero esto no controla eso. Esto controla el mínimo pero en pase de aire y este el mínimo en pase de gasolina. Según estos dos, vamos a tener un mínimo correcto. ¿Cuál es la forma de graduarlo de la mejor manera? Cuando el vehículo ya está en temperatura. Cuando el vehículo tiene su temperatura nominal de trabajo, es lo más ideal para controlar a estas dos personas. ¿Por qué? Porque en ese momento no va a actuar ni este señor, obviamente este sí, porque este va a dar el pase de gasolina mínimo y máximo. Entonces, una vez tengan su vehículo en temperatura, ustedes van a empezar a controlar con este señor y con este señor, pero no pueden manipular uno sin manipular el otro, ¿ok? Recuerden que la estequiometría del vehículo es única, entonces tienes que tener cierta cantidad de aire por cierta cantidad de gasolina. Esta es la empacadura que yo les hablaba de este señor. Si se dan cuenta, está bastante plana, obviamente por la presión que ella ejerce sobre el cuerpo de aceleración, ¿no? Entonces le van a echar silicón, si la van a reutilizar y está totalmente buena, le echan silicón con cuidadito por encima, la colocan y por el otro lado y la montan acá y luego colocan esta parte. Fíjense que miren, para que vean que no les digo mentira, está imantado, el tornillo está pegado ahí al eje del rotorcito. Entonces esa pestañita sobresale por acá por el guardapolvo. Esto tiene que tener su tapita porque si ingresa mucho polvo por allí se les va a trancar esta parte, ¿ok? Esto tiene que girar suave, no puede estar trancado. Veanlo por detrás, aquí lleva un O-ring, obviamente, lo tiene acá, está pegado de este lado, esta goma negra. Tiene que estar aquí también porque si no va a dejar pasar aire hacia el cuerpo de aceleración. Esta es la parte de atrás, esta es la parte del frente, 3 pines, tiene su cuadrantito allá afuera, no sé si se fijan. Ok, entonces, bueno, una vez de repente en lo que tenga montado en el vehículo, quizás hagamos unas pruebas, pues quizás me dé chance de grabarlo para que vean más o menos cómo es el procedimiento. Pero por ahora lo que quería era mostrarles las partes de este cuerpo de aceleración, las funciones que cumplen algunas de sus partes y algunos detalles que tienen, sobre todo la parte de los tornillos. ¿Qué más pudiera yo hablarles de ello? Más nada. Entonces ya saben, el tornillo que controla el ángulo del TPS, generalmente, yo como les dije hace rato, él va totalmente flojo, ¿ok? Porque a medida que a lo mejor esta pieza va tomando tiempos, ¿cómo se llama? Tomando desgaste internamente por los años, quizás tengan que hacer algún pequeño ajuste acá, en este tornillo. Bueno, creo que eso es todo. Les voy a dejar entonces las imágenes por acá al final para que las vean de cómo estaba, cómo quedó ahora. Sin más nada que decir, bueno, espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo. Y bueno, si tengo el otro video a la hora de hacer la instalación, les aviso. Les tomo, ojalá que cuando esté ya, para que vean la parte de cómo hacer la empacadura para la parte de acá. Y listo. Entonces recuerden, si le van a echar silicona a esto, no le echen en cantidad, porque recuerden que esto es pase de aire. Si se llega a salir el silicón y se traba acá en la ventanita de la IAC, van a tener problemas. O si se va por aquí por la parte del agua, van a tener problemas también porque se les puede poner algún conducto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, compártanlo, denle like y nos vemos en la próxima. Otra acotación importante que quería hacerles es, si esta pieza no gira,
hay que reemplazarla, ¿ok? Creo que en algunos casos la he visto que la venden todo el conjunto completo para que no tengan que estar, como no tienen un extractor especial para sacar esto, entonces lo mejor es reemplazar toda esta parte, ¿ok? Si esta pieza no gira, hay que reemplazarla. Si ustedes encienden el vehículo una vez tengan todo graduado y en frío no se acelera a 1200, 1100 RPM y después luego baja su temperatura nominal que son 900, 950, lo importante es que haga la variación. Si no lo hace, entonces este señor hay que reemplazarlo porque no está cumpliendo su función, que la función de él es mantener el vehículo acelerado en frío y llevarlo a su temperatura nominal según la relación de la computadora y el control del TPS, ¿ok? Lo que es TPS, sensor de temperatura, e IAC, tienen mucho que ver entre los tres. Entonces ya saben, si esto no gira, reemplacen esto. Si si el vehículo no se acelera en frío y en mínimo llega a su temperatura normal, cuando su temperatura normal de trabajo, cuando ustedes ven la aguja del vehículo generalmente en el día, cuando está rodando, su temperatura tope, de trabajo, de funcionamiento, no hablo de tope de que esté en rojo, sino que esté en su temperatura nominal de trabajo, entonces este señor deben reemplazarlo porque no está acelerando el vehículo. De todos modos, hay que realizarle comprobaciones eléctricas para ver si la computadora está mandando la señal o no y todo eso. Entonces, o se le hacen pruebas eléctricas a este dispositivo para ver si está trabajando, para descartar que sea ramal, para descartar que sean enchufes, terminales o sea la propia pieza. Nunca reemplacen algo si no están totalmente seguros si es la pieza la que está dañada o es algo de cableado. ¿Por qué? Porque van a malgastar el dinero. Compran la otra, la montan, no funciona, entonces pierden el dinero. Entonces, bueno, esa era la otra acotación que quería hacerle. Este, sin embargo, se le siente que está un poquito duro. Pero como este vehículo no tiene aire acondicionado, lo vamos a montar el mismo. Pero ¿qué pasa? Que él va a tener problemas a lo mejor a la hora de prender el carro en frío. ¿Por qué? Porque para prender un vehículo en frío tiene que tener un poquito más de pase de aire y gasolina. Entonces para eso es que es esta pieza. Y pues, obviamente para hacer control de estabilidad en el motor cuando prendemos aire acondicionado, él debe compensar. Esta pieza ayuda a compensar ese peso, esa carga que le ponemos al motor. Entonces bueno, eso era lo que quería acotar.